Como siempre hacemos en nuestro cursillo, vamos a pedir el don del Espíritu para que esto sea de Dios y no nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gustar de todo lo recto, según ese mismo Espíritu, y guiar para siempre, y gozar para siempre de sus consuelos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. Santo Cura Brochero, ruega por nosotros. Bueno, como dijo Silvia, también, en este primer momento me presento, Padre Carlos, cursillo 94 de la Iglesia de La Plata, ¿sí? Y ahora prestando este servicio junto con mis hermanos de la mesa. Decía Silvia entonces que todo comenzó ayer a la noche con la meditación de Danilo y ese volver a vernos en el espejo del Evangelio desde esos conceptos de sal, luz, ¿sí? Pensando siempre en el tema de la misión. Y la propuesta esta mañana era acerca de lo fundamental cristiano, ¿sí? Que lo fundamental cristiano desde siempre para nosotros fue algo simple, ¿sí? Y tan simple que lo complicamos para explicarlo, o para vivirlo, o para transmitirlo, ¿sí? Como para ir al corazón de lo fundamental cristiano, siempre ahí, como sucedió con la encíclica del Papa Francisco acerca del Sagrado Corazón de Jesús, ¿sí? Lo fundamental cristiano es este Dios que se nos ha revelado, manifestado y que es amor. Dios es amor, es lo fundamental cristiano, ¿sí? A partir de esa verdad nosotros vivimos, nos movemos y existimos. Era algo que ayer en el encuentro de asesores salió mucho, ¿no es cierto? ¿Sí? En Él nos movemos, vivimos, nos movemos y existimos. Y esto de que Dios es amor es la gran novedad también de la revelación cristiana y también la gran novedad para la humanidad, ¿sí? Ahora este Dios es importante, este Dios amor, es importante que lo vayamos rezando, meditando y pidiendo justamente que este Dios amor sea una experiencia real, concreta en nuestra vida. Entonces, como punto inicial, un principio de la teología, de esto que nos enseña nuestra Madre de la Iglesia, que seguramente lo han escuchado muchas veces en la predicación, en la catequesis, en las homilías, en los sermones, llamémoslo como quieran, ¿no es cierto? Que es esto de que lo que no se asume no se redime, ¿sí? Es cierto, pero uno siempre tiene la tentación de pensar primero en uno, ¿sí? Y en realidad, como el mismo Jesús nos enseñó cuando recibió el mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas. Por sobre mí mismo también está Dios, ¿sí? Y esto de lo que no se asume no se redime, lo que nosotros necesitamos hoy es asumir que Dios nos ama, punto, ¿sí? Para poder experimentar luego lo propio del amor de Dios, que sana, que transforma, que restaura, que renueva, ¿sí? El poder de la gracia, ¿no es cierto?, que es el mismo Dios, dándose a nosotros, ¿sí? Y no por mérito nuestro, sino pura gratuidad de Dios, ¿sí? El amor, por eso decimos, el amor de Dios es gratuito, ¿sí? Más concretamente la gratuidad, o sea que no depende de mí, es Dios mismo que quiere darse, que quiere amar, que quiere amarnos, que está, como decía San Juan de la Cruz, está amándonos, ¿sí? En el hoy de nuestra vida, ¿sí? Y ese amar de Dios en el hoy de nuestra vida es lo que nos hace también, nos da la posibilidad de vivir
el presente de una manera nueva, renovada, ¿sí? Entonces la propuesta es partir de esto fundamental que es que Dios es amor, ¿sí? Y de este principio, como le decía, que nos enseña nuestra Madre de la Iglesia, de esto, ¿no es cierto?, asumir que Dios nos ama. ¿Sí? Simple. ¿Sí? Decía San Francisco así, Dios es simple. ¿Sí? A ese Dios invocamos, ¿sí? A ese Dios esperamos que venga nuevamente a nosotros, ¿sí? Que vuelva a ejercer esa gratuidad sobre cada uno de nosotros y obviamente también sobre el movimiento. Y lo otro es que, claro, uno cuando hace una reflexión acerca de lo fundamental cristiano, no está mal, pero uno siempre piensa como en uno, digamos, ¿no es cierto? Pero nos tenemos que pensar nosotros como uno, el movimiento como uno, ¿sí? Porque es cierto que Dios te ama, me ama, pero es cierto que también Dios nos ama. Nos ama como cuerpo, como parte suya, ¿no es cierto? ¿Sí? Esa es la inversa del Salmo hoy a la mañana, tú eres Señor mi herencia, ¿sí? Nosotros somos ese tesoro para Dios, ¿no es cierto? Como dice el profeta Isaías, somos valiosos a los ojos del Señor. Dios nos ama, ¿sí? Nos llama por nuestro nombre, ¿sí? Y ahí encontramos tantas metáforas del amor en la Sagrada Escritura, que es importantísimo para darle sustento también al momento de transmitir lo fundamental cristiano, ¿sí? Pues no solamente una experiencia personal, se hace una experiencia que se arraiga en el libro de la vida para nosotros, porque es cierto que la Sagrada Escritura es para nosotros nuestro libro de cabecera. Ahí también está escrita nuestra historia, ¿sí? Nuestro inicio, quizá nuestro desarrollo y también nuestro final. O todos queremos, ¿sí?, ver a Dios cara a cara, digamos, ¿sí? El deseo, ¿sí? Bueno, entonces, asumir el amor de Dios para poder experimentar, ¿sí? Y esto que vivimos, como dice San Pablo, es a su vez lo que nosotros les transmitimos, ¿no es cierto? ¿Sí? Es como una devolución, vamos a decir, una respuesta, por aquello que siempre decimos que uno no puede dar lo que no quiere. Necesitamos experimentar el amor de Dios, ¿sí? Y para experimentarlo necesitamos conocerlo, ¿sí? Pero como Dios nos primavera, como decía el Papa Francisco, Él se nos da a conocer, ¿sí? Él sale a nuestro encuentro, ¿sí? Él nos amó primero, dice San Juan, ¿cierto? Digo toda esta introducción para darle, y recurro a las citas bíblicas para darle sustento, ¿no es cierto? Pero el amor de Dios se hizo carne, ¿sí? Es Jesucristo la expresión más grande para nosotros del amor de Dios, ¿sí? Cuando nosotros nos encontramos con alguien, queremos empezar a hacer esa tarea de empezar a despertarle, ¿sí? Le hablamos del amor de Dios, ¿no es cierto? Y puede ser que esa persona en algún momento dice, uno lo hace con entusiasmo y enseguida te va a preguntar, bueno, y vos que habláis tanto que Dios me ama, mostrame el amor de Dios. Porque tanto ellos como nosotros también necesitamos, ¿sí?, de esa experiencia sensible, vamos a decir, ¿no es cierto?, de ver, de experimentar el amor de Dios, ¿sí? Y ahí es cuando aparece, dentro de lo fundamental que dentro de este Dios que es amor, este Dios que por amor se hizo carne, se hizo hombre, ¿sí? Lo que nosotros profesamos en el credo, ¿no es cierto? Dios se hizo hombre. Y de ese momento, ¿sí?, en la ley de la encarnación, desde ese momento Dios se hace presente en nuestra vida a través de lo humano. ¿Sí? Hoy veíamos en el Evangelio, ¿no es cierto?, a este Dios que abrazaba, que bendecía a los niños. ¿Sí? Y ese va a ser el modo, vamos a decir, para nosotros ordinario, porque por eso nosotros todo de lo fundamental cristiano lo vivimos en el triple encuentro. Sí, es con Dios, ¿sí?, pero un Dios que está, ¿sí?,
el presente en el hermano, que está ahí. Es con uno mismo, pero no es con uno mismo, pero es el encuentro con ese Dios que vive en mí, que habita en mí. ¿Sí? Porque Dios infundió en nuestros corazones el Espíritu Santo, por el cual nosotros llamamos a Dios Padre, ¿cierto? ¿Sí? Y es en el hermano también, ¿ven? Como ese amor, ¿sí? No es una nube que está flotando en el aire, o no es el aire, ¿sí? Que podemos percibir ahora con nuestro olfato que está en la sala, digamos, ¿cierto? Dios no es, ¿sí? Puede serlo, pero digo, en lo concreto para nosotros es, ¿sí? Es ese Dios que se hace es persona y se vuelve personal para nosotros, digamos, ¿cierto? ¿Sí? Digo, todo esto es importante porque nosotros somos ese signo también del amor de Dios, no en sentido individual, ¿sí? Somos expresión, somos signo de ese amor de Dios, pero también lo somos en sentido eclesial, digamos, en sentido comunidad, ¿sí? Y eso muchas veces lo percibimos, ¿no es cierto? Tratamos de vivirlo en cada encuentro, en cada posibilidad que Dios nos da de encontrarnos, vivirlo en ese espíritu, ¿sí? En la amistad. Entonces, vamos a hacer unos repasos de fundamentos bíblicos, decirlo así, ¿no es cierto? Decía esto, que en la carta a los Romanos, San Pablo nos recuerda que somos amados de Dios. ¿Sí? Como dice el Salmo, el Señor se ha prendado de nosotros. ¿Sí? Somos amados de Dios y llamados a ser santos, porque Dios nos ama con un deseo, Dios nos ama con pasión. ¿Sí? Esto es lo fundamental, ¿no es cierto? Saber que Dios nos ama y que nos ha elegido para ser sus hijos, en el sentido de herencia del Señor. Ahora, como decíamos recién, este amor de Dios es concreto, lo podemos experimentar humanamente hablando, ¿sí? Porque Dios nos ama con amor de padre, con amor de madre, con amor de amigo, ¿sí? Con amor de esposo, con amor de esposa, visto que en el Antiguo Testamento abundan las figuras, ¿sí? Decía tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, ¿no es cierto? Decía recién que en el Nuevo Testamento el mismo San Pablo dice que el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones por el Espíritu Santo. Eso significa que no solo somos amados por Dios, sino que también tenemos el amor de Dios en nosotros. ¿Sí? Claro, si uno lo piensa estrictamente, como imposible contener a Dios en nosotros. En algún momento, ¿sí? Aun cuando nosotros nos resistamos, ese amor brota. ¿Sí? Imposible contener, ni el cielo puede contener a Dios, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, ahí viene, frente a esta iniciativa, esta gratuidad de Dios, está esa primera gran pregunta que nosotros nos hacemos: ¿cómo nosotros podemos responder a este amor? ¿Sí? Y ahí vuelvo como al principio, ¿no es cierto?, de ese principio de la teología, ¿sí? Asumir que Dios nos ama. Yo suelo ser así, ¿no es cierto?, en mi comunidad también. Dios nos ama, punto. ¿Listo? No dé más vuelta, porque si empezamos de vuelta ya la sonamos. Porque queremos explicar algo que no se puede explicar. ¿Sí? Se puede explicar con cierta limitación cuando uno puede hacer la experiencia. ¿Y qué se experimenta este amor de Dios? Y bueno, ahí cada uno, como esto es personal, puede hablar de su experiencia del amor de Dios. Eso lo llamamos el testimonio, ¿sí? En distintos momentos, circunstancias de nuestra vida. Como este Dios, ¿sí?, me ha salido al encuentro en situaciones concretas de mi vida. Digo, bueno, entonces, repasando, no repasando tanto lo de la Biblia, sino nos vamos extendiendo en ese sentido. Bueno, en el Antiguo Testamento, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, ¿sí?, este mismo Dios que se ha dado a conocer de esta manera, al modo humano.
Y que uno hoy lo dice simple, pero fue muy difícil para el pueblo de Israel, ¿sí?, aceptar a este Dios, ¿sí?, que fue revelándose, pero al mismo tiempo educándolo, ¿sí? Y a nosotros también, ¿sí? Pues no somos distintos a aquel pueblo de Israel, ¿sí? El movimiento de Cursillos no es distinto del pueblo de Israel. Somos un movimiento, como se decía, del pueblo de dura servicio, ¿sí? Porque este amor, ¿sí?, cuando nosotros decimos Dios es amor, ahora, si damos vuelta el orden de las palabras, porque nosotros vimos que el amor de Dios sana, transforma, renueva, restaura, pero es Dios mismo. Y entonces lo otro importante que decimos, Dios es amor, y el amor es Dios. Esa gracia de Dios es Dios mismo, digamos, ¿no es cierto? Entonces no hay error, no hay inconveniente en que uno haga ese cambio en el orden de las palabras. Decimos, Dios es amor, es lo fundamental cristiano. Ahora, en la experiencia del amor de Dios, experimento que el amor es Dios, por eso Él me puede transformar. Es el único, ¿sí?, que puede llevar adelante esa obra, ¿sí? Pero como por ahí pueden darse cuenta, estamos solamente en un aspecto de lo fundamental cristiano. Ahora esta experiencia de lo fundamental cristiano, esta experiencia de este amor que es Dios, ¿sí?, ahí es donde nosotros insertamos a la persona de Jesucristo, digamos. Por eso no podemos nosotros, así como de ordinario, experimentar el amor de Dios prescindiendo, ¿sí?, de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Sí? Ya lo decía al pasar, el gran signo, la gran manifestación del amor de Dios es Jesucristo, ¿sí?, que dio su vida por nosotros. ¿Sí? Este es el gran signo del amor de Dios, ¿sí?, el verdadero, el real, del cual brota para nosotros, como dice San Juan, ¿sí?, la vida. No quiero ser lejos, ¿sí? Entonces ahí es cuando nosotros empezamos, de alguna manera, se empieza a estructurar lo fundamental cristiano, o sea, esas cosas esenciales, ¿sí?, que forman parte de lo fundamental cristiano para que se pueda dar en nosotros. Y también para darnos a nosotros la posibilidad de que se pueda dar en otros también. Sí, porque como decía, esto no tiene que terminar, no es un individualismo que termina en, bueno, yo y mi Dios, digamos, ¿no es cierto? Porque el amor se comunica, el amor es difusivo, ¿sí? El amor es para eso, o sea, así lo pensó Dios, así lo quiso Dios. Entonces, haciendo este nuevo paso de lo fundamental cristiano, esto, ¿no es cierto?, hablarles sobre algo que es fundamental en nuestra vida, este amor de Dios, ¿sí?, en un mundo también donde ya comenzó con el tema del amor, ¿sí?, quitarle al amor toda su raíz esencial para la vida del hombre y privilegiarlo, ¿no es cierto? O sea, uno a veces tiene que decir, bueno, el amor de Dios no es el amor de la telenovela, ni de la turca a las 3 de la tarde, digamos, ¿no es cierto? Eso sí, no es eso, el amor de Dios no es eso, ¿sí? El amor de Dios, si bien tiene manifestaciones concretas para nosotros en el orden humano, no es eso, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque es cierto que Dios nos ama como somos, con lo que tenemos, ¿sí? Pero Dios nunca nos va a dejar como somos y con lo que tenemos, siempre nos va a dar más, siempre nos va a elevar, siempre nos va Él quiere nuestra felicidad, y eso es llevarnos a experimentar la plenitud de nosotros, la plenitud del amor, ¿sí? Y eso forma parte, esto, como le decía, estos puntos esenciales que forman parte de lo fundamental cristiano, ¿sí? Por eso nosotros, en el triple encuentro, siempre hablamos, ¿no es cierto?, de este encuentro personal
con este Cristo vivo, con este Cristo resucitado. ¿Sí? Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. ¿Sí? Se decía en el Antiguo Testamento, y nosotros lo afirmamos. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo de la encíclica del Papa Benedicto? Dios es amor. ¿Sí? No se comienza a ser cristiano por una idea, sino un encuentro personal. ¿Sí? Y esto es para nosotros un encuentro personal con Cristo. Porque si bien nosotros podemos hablar mucho de lo fundamental cristiano, que Dios es amor, es importante también que nosotros salgamos de nuestra propia estructura y no demos por supuesto nada. Porque todos los días, cuando uno ama a alguien, ¿sí? Todos los días tiene que alimentar el amor. ¿Sí? Todos los días. Bueno, no todos los días son iguales, ¿no es cierto? Ni uno se levanta de la misma manera, pero más allá de todo uno es consciente de eso. Y para nosotros como movimiento, ¿sí? Que ha recibido esta inyección de amor de Dios, ¿no es cierto? Es importante también, es bueno lo que nosotros vimos entre nosotros, más allá compartimos vida también, ¿no es cierto? El paso de Dios en nuestra vida. Pero a veces también es importante, ¿sí? Mirar, o sea, esto que estamos poniendo en práctica, ¿no es cierto? No solo de escuchar, pero esta escucha atenta, ¿no es cierto? Mirarlo al otro, ¿sí? Y decirle, pues, no te olvides que Dios te ama, digamos, mirarlo a los ojos y, ¿sí? Porque Dios es el único que lo puede amar verdaderamente, ¿no es cierto? Tener esto, ¿no es cierto? Acercarte, ¿sí? Acercarnos y volver a decir que Dios nos ama. ¿Sí? Decía un sacerdote allá en el planeta Marte, que había un obispo también, ¿sí? Que, bueno, iba a hacer la misa y siempre tenía la misma cara, ¿no es cierto? Había desayunado una docena de limones, más o menos. Y entonces, una vez que tuve la posibilidad de ir a Marte a celebrar misa allá, digamos, íbamos entrando, ¿no es cierto? Y estaba bueno, éramos tres gatos locos, digamos, ¿no es cierto? Pero bueno, en la procesión de entrada. Y yo iba así adelante caminando, distraído, tratando de pensar en lo que venía, digamos, y escucho que el cura le dice al obispo, ¿no es cierto? ¿Sí? Monseñor, dice, sonría que Dios lo ama. Y el obispo enseguida, porque era así, no se iba a quedar atrás, digamos. Y claro, yo ahí caí y dice, ¿lo escuchaste? Me dijo a mí, ¿lo escuchaste a este? Y yo viste, era más jovencito, tenía pelo incluso. Y sí, le digo, bueno, pero es cierto, le digo, Dios nos ama, no quería que era amargo, ¿cierto? Y el obispo dijo, tenés razón. ¿Sí? Y parece que no, pero celebró la misa con una unción, vamos a decirlo así, ¿no es cierto? ¿Sí? Y a mí me quedó eso, ¿no es cierto? Porque a veces, viste, nos olvidamos de lo fundamental, aquello que sostiene verdaderamente nuestra vida, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, entonces, esto de lo fundamental cristiano, bueno, tiene notas, como se suele decir, que son esenciales. Una es Cristo, ¿no es cierto? Este Cristo vivo, ¿sí? Ni hablar del Espíritu Santo, que si no lo invocamos, ¿sí? Sabemos que el Espíritu Santo es para la Iglesia, es para nosotros, como lo es el alma para el cuerpo, ¿sí? Sin Espíritu estamos muertos, digamos, ¿sí? Parecemos esas películas, esas series de los muertos vivientes, ¿no es cierto? De los zombies, ¿sí? Y no, obviamente que todo aquello también que nosotros recibimos gratuitamente como un don, ¿no es cierto?, en el bolsillo, todas esas herramientas, esos elementos, la fe, ¿sí? Sabemos que todo es gracia, ¿sí? Sabemos que todo procede de Dios, ¿sí? Que todo es para nuestro bien, pero también sabemos que somos conscientes que necesitamos colaborar, ¿sí?
asociarnos también, adherirnos, abrazar, ¿sí? Por eso lo de hoy de la mañana, ¿cierto? Elegimos, ¿sí? Elegimos servir a Dios, digamos, ¿no es cierto? Elegimos a Dios y servirlo, decía el pueblo. Es eso, ¿no es cierto? Aprendimos también, ¿sí? Aún conscientes de nuestra fragilidad, que elegimos a Dios, ¿sí? Son todas esas realidades que giran, que orbitan en torno al fundamental cristiano, ¿no es cierto? Y donde también se estructura toda la vida del movimiento, ¿sí? Si nosotros como movimiento nos olvidamos del amor, de hablar del amor de Dios, de anunciar el amor de Dios, y ya tendremos que hasta cambiarnos el nombre, digamos, ¿sí? Decía mi abuela, ¿sí? De quien recibí las primeras dosis de fe, para decirlo de alguna manera, y cuando nos mandan, porque, bueno, ella cuando visitaba a la familia, ella era la encargada de, si estábamos en la catequesis, nos llevaba a la iglesia, a la catequesis, a la misa, todo completito, digamos, y cuando con mis hermanos mayores, digamos, éramos los tres, íbamos a la catequesis, como éramos varios, digamos, copábamos toda la catequesis parroquial en ese momento. Y cuando aprendimos el Padre Nuestro, terminó la catequesis y la misa, y de camino de vuelta a casa, bueno, ¿y qué aprendieron hoy? Decía la abuela, así, era de campo, digamos, así ruda, ¿no es cierto? Y uno tenía que contestarle, si no sabía qué pasaba después, digamos, ¿no es cierto? ¿Y para qué aprendió el Padre Nuestro? Decía. Nos preguntaba a nosotros así como era antes, digamos, con ese tonito, ese carácter, decía. Y nosotros, viste, contentamos, viste. Para que Jesús no se te caiga de la boca, decía ella. Era la manera, ¿no es cierto? Como ella de esa manera transmitía la fe, ¿no es cierto? Y un poco es eso, ¿no es cierto? Cuando yo pienso en esto, y cómo Dios también se hizo presente, se dio a conocer mi vida a través de mi historia, mi propia realidad, muchas veces se me viene a la memoria esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, ¿y para qué? ¿Para qué aprendiste el Padre Nuestro, digamos? ¿Sí? Y ella era así, de su manera, con su modo, digamos, para que Jesús no se te caiga de la boca. Nos quedó grabado. Ahora de grande nos acordamos y nos morimos de la risa, ¿no es cierto? Porque era, bueno, eso era lo que ella quería que se quedara grabado. Ahora, el modo, total, ahí sí de color. Muy colorido el modo, digamos, de la abuela en ese sentido. ¿Sí? Pero bueno, volviendo después compartí un poquito también un poco de mi historia, digamos, porque los curas no hacemos un repollo, ¿no es cierto? Me parece, pero bueno, es esto, ¿no es cierto? Poder también en esto, en la libertad también poder hablar del amor de Dios, ¿sí? Que sí uno se sirve de la experiencia de otros, de lo que otros pueden decir más coquetamente acerca del amor de Dios, pero a veces es importante también que nosotros escribamos esto de lo fundamental del cristiano con nuestra propia vida, digamos, ¿no es cierto? Nuestra vida es la que ahora es, ¿sí? Esto es amor de Dios, digamos, ¿no es cierto? Que nos sostiene, que nos acompaña, que nos guía, pero también que nos impulsa a la misión, ¿sí? En ese sentido, también, ¿no es cierto?, para qué Dios nos dio este don, para qué Dios derramó este don en su iglesia, ¿sí? Y también es bueno preguntarse por qué este don sigue vigente. ¿Por qué nosotros hoy, a pesar de que ya pasaron muchos años, no sé si tanto, sigue siendo, sigue teniendo esta fuerza, digamos, el anunciar, como decía el monseñor allá, ¿no es cierto?, el obispo aquí Ricardo, esto de gritar, porque eso es lo de carisma, ¿no es cierto? ¿Sí? En la raíz de la palabra griega está esto de gritar, ¿no es cierto? ¿Sí? El amor de Dios. ¿Sí?
y bueno, es también ese desafío, ¿no es cierto? Cómo nosotros hoy damos al mundo este amor de Dios. ¿Sí? Y obviamente que necesitamos experimentarlo en lo personal, pero también en lo personal en este sentido eclesial, digamos. Y como dice San Pablo, somos un cuerpo y Cristo es la cabeza, ¿no es cierto? Como decimos en el nuevo cursillo, somos iglesia. ¿Sí? Entonces, como iglesia debemos también responder a este don de Dios, ¿no es cierto? ¿Sí? Siempre me impacta y siempre lo escucho con oído distinto de esto de que nadie se quede a tu lado sin saber que Dios Cristo lo ama, ¿no es cierto? Así. Y me moviliza interiormente porque uno, ¿sí? A veces lo mejor es quedarnos, ¿viste? Ahí cómodos, en lo seguro, ¿sí? Y por ahí perdemos esta dimensión, ¿sí? Misionera, evangelizadora, propia del amor de Dios que quiere salir al encuentro, ¿sí? Entonces es importante esto, ¿no es cierto? O sea, es bueno hablar de lo fundamental cristiano acerca del amor de Dios, ¿sí? Es importante dar razón de nuestra fe, ¿sí? Que se adhiere y experimenta este amor de Dios, pero es cierto que también no es solamente eso, tiene ese reverso, que intercambias las frases, ¿no es cierto? El amor es Dios. ¿Sí? No me estoy transmitiendo a mí mismo, no me estoy comunicando a mí mismo, estoy comunicando a Dios mismo, digamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Por eso Dios confirma, ¿sí? Esto cuando, sin buscarlo, sin quererlo, sí deseándolo, lo que uno pueda decir, y también incluso en el modo en cómo uno puede decir ciertas cosas, expresar esta realidad, ¿sí? Llegue al otro. ¿Sí? Y no solamente si el otro ve que, no es solamente el Padre Carlos que está hablando del amor de Dios, sino que el otro, acá pasa algo, ¿no es cierto? Si hablamos todo el mismo lenguaje, ¿sí? Nosotros decimos, acá pasa algo. Supongo que lo habrá pasado, ¿no es cierto? Se encuentran una cosa, un cursillita solo, ahí con cara alegre, cantando de colores, y distinto que ve a otro que se le viene al humo así, y enseguida se le prende como garrapata y empieza a moverse y cantar de colores, ¿no es cierto? Y llama, y dice, esto ya no es uno, son dos, acá pasa algo, digamos, ¿no es cierto? Es así, digamos, ¿no es cierto? Jesús fue muy sabio cuando mandó a los discípulos 2 en 2. ¿Sí? Yo suelo decirlo, ahí Jesús nos enseñó a no mandarnos solos. No nos mandemos solos en este sentido, digamos. Seamos obedientes, digamos, por algo que es la sabiduría de Dios, ¿no es cierto? ¿Sí? Que es insondable para nosotros, como Dios piensa las cosas, ¿sí? La iglesia no existe esto de mandarnos solos, ¿sí? Por eso la iglesia es comunión, ¿sí? Necesitamos estar en comunión, ¿sí? Comunión de pensar, sentir, digamos, un solo corazón, una sola alma, todas estas expresiones, con la primera comunidad cristiana, ¿se acuerdan, no es cierto? ¿Sí? Compartían todo, un solo corazón, una sola alma. Y no se trata solamente de compartir los bienes, sino los bienes más importantes, que eso es esa gracia, ese tesoro que Dios nos da a cada uno de nosotros. Ahí está el tema de lo fundamental cristiano. Bueno, vamos a ir para que nos ayude un poquito el tema de la reflexión, a adentrarnos entonces a estos aspectos fundamentales que estoy tratando de compartir con ustedes. Bueno, entonces decimos Dios, este Dios que es amor, es el corazón de lo fundamental cristiano. ¿Sí? Y que alguno no lo ha hecho, lo invito a leer la encíclica del Papa Francisco acerca del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Sí? Es hermosísimo, imperdible, no tiene desperdicio. Es cierto, bueno, Dios nos ama tal cual somos, con todas nuestras debilidades y fortalezas. ¿Sí? Él nos busca, nos comprende y nos invita a acercarnos a Él con confianza,
¿sí? En su amor encontramos la verdadera alegría, la verdadera libertad, que solo Él nos puede dar, ¿sí? Incluso también para superar nuestras propias limitaciones, dificultades, ¿sí? Como movimiento. Bueno, entonces hablamos también de este amor que es Dios, ¿sí? Por eso hablamos de que Dios tiene poder para transformar. Nos transforma amándonos, ¿sí? Y eso es grandioso. Si nos ponemos a pensar, se nos pone la piel de gallina. ¿Sí? Es el amor el que nos transforma. Creo que muchas veces uno quiere estar bien con Dios y está bien. A veces uno se olvida que el amor de Dios es gratuito. ¿Sí? San Pablo dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿no es cierto? Sí, el amor de Dios. ¿Sí? Es importante, sí, reconciliarnos, recurrir a la gracia sacramental que Jesucristo mismo instituyó. ¿Sí? Pero no lo hacemos para que Dios nos ame más. ¿Sí? Lo hacemos para experimentar el amor de Dios. Uno dice, ¿por qué me voy a confesar? ¿Es porque pequé? No, eso no es lo primero. Me voy a confesar porque yo creo en el amor que Dios me tiene. Por eso me voy a confesar. Si no, no me confieso. A ver, vamos a hacer entre amigos, digamos. Si pues hago la amistad, bueno, somos todos amigos. Pero bueno, al momento de poner en acto ese afecto, que es hermosísimo, bueno, a ver, el amigo, bueno, pues no, a este amigo yo no le voy a contar esto. ¿Cierto? De la experiencia humana. ¿Por qué no se lo conta ahí? Porque no sé qué va a pensar, qué va a pensar de mí, cómo me va a mirar después. Entonces puedo decir, ¿hay verdadero amor de amistad? Bueno, y entonces eso muchas veces nos limita también nuestra relación con Dios. ¿Sí? Dios es mi amigo, pero mi verdadero amigo. Jesús es mi amigo, como decimos, ¿cierto? En Él sí puedo confiar, en Él sí tengo la esperanza, en Él sí puedo contar. Porque Él sé que me va a seguir amando de la misma manera, como en el primer día. Me va a seguir mirando de la misma manera que me miró, ¿sí? El primer día después de mi noche de desierto, de dolor, con amor. ¿Sí? Ahí está la experiencia. ¿Qué es lo que me mueve? ¿Sí? Realmente de dejarme encontrar por Dios, porque yo creo en su amor. ¿Sí? Y por eso me decía, yo todo lo que hago en mi vida lo hago porque sé que Dios me ama. ¿Sí? Que tengo que mejorar, sí, que tengo que cambiar, sí, que tengo que dejar, sí, pero ¿por qué lo hago? Porque sé que Dios me ama. Eso es lo importante, ¿no es cierto? En esto. ¿Sí? Y entonces, bueno, hablamos entonces de este amor, esta gracia, como decimos nosotros, la gracia de Dios que vive en mí, que tiene que crecer, ¿sí? Que sana, restaura. Y cuando vivimos este amor en nuestras vidas, podemos amar de una manera auténtica y sincera, sin condiciones ni expectativas. Y yo hoy agregaría, sin como este lenguaje que ya estamos acostumbrados desde el Papa Francisco, y también, ¿no es cierto?, sin excluir a nadie. Porque uno, sí, es esto, ¿no es cierto?, cuando uno realmente experimenta el amor de Dios en este sentido que le estamos pidiendo, uno ahí puede amar de manera auténtica al prójimo, sin, como les decía recién, sin condiciones ni expectativas. Amarlo porque Dios también lo ama, ¿no es cierto? Sin excluir a nadie, con esta apertura, ¿no es cierto? Claro, no es tan fácil, pero bueno, esta mediación, esto lo podemos hacer porque hubo alguien que lo encarnó, que lo vivió, que fue
Señor, mi Maestro, ¿no es cierto? Cristo es el corazón ahí de nuestra fe. En Él creemos, ¿no es cierto? Él es el que, como decía el canto de la comunión, de como Cristo nos amó, ¿cierto? Nadie pudo amar jamás. Ahora, ¿podemos amar como Él? Sí. Bueno, cuando realmente podemos hacer esta experiencia, ¿no es cierto? Bajo la guía del Espíritu Santo, ¿sí? Que nos comunica con Cristo, nos llena de su amor, Él es nuestro camino de fe, nos ayuda a tomar decisiones que se alineen con la voluntad de Dios, ¿sí? Esto que es fruto también de la escucha atenta y compartida, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que Dios hoy nos está pidiendo? ¿Sí? A todos. No solamente Dios nos conoce por nuestro nombre, sino también como movimiento, digamos, ¿no es cierto? ¿Sí? En sus distintas realidades, porque fíjense que la sabiduría de Dios quiso que el movimiento sea y se expanda de esta manera, ¿sí? Estamos de varios rincones de nuestra patria, digamos. Sí, porque es fruto también de llevar adelante esta tarea, ¿sí? De anunciar el amor de Dios, pero también forma parte del plan de Dios, porque Dios quiere llegar. Dios quiere llegar bien a Neuquén, es Dios el que quiere llegar, ¿sí? Y no es a la provincia, digamos, porque es linda, sino a lo que hace lindo ese lugar, digamos, que son las personas. Entonces necesitamos esta asistencia del Espíritu Santo para que sople bajito, como solemos decir, y nadie sabe dónde viene, a dónde va, el Espíritu viene, te arrebata, te lleva, como San Pablo estaba acá y de repente aparecía allá, y bueno, es el Espíritu, ¿sí? La importancia entonces de vivirlo esto en la fe. Es Dios el que me llama, ¿sí? Es Dios el que me ama, es el Dios que me llama, es Dios el que me invita, ¿sí? El que me llama a la misión. La fe es entender y darle sentido a todo lo que Dios hace para acercarse a nosotros, ¿sí? Pero no porque somos los mejores, sino porque justamente, no siendo los mejores, podemos de una manera más eficaz manifestar el amor de Dios, como cuando Jesús le dijo, ¿por qué es así? Para que en Él se muestre el poder de Dios, ¿sí? Así estamos ahí nosotros. Bueno, lo fundamental cristiano es simple, ¿sí? Dios nos ama a todos y nosotros estamos llamados a amar a Dios y a nuestros hermanos, vivir esta realidad con convicción y pasión y compartirla con los demás de manera natural y auténtica, ¿sí? Simplemente como esto, consciente de, como dice San Pablo, llevo un tesoro en una vasija de barro, ¿sí? Algunos ya parecemos una coladora porque, ¿sí? Perdemos gracias por todo agujerito, digamos. Pero bueno, entonces la idea es esto, ¿no es cierto? O sea, lograr pensar lo fundamental cristiano, en primer lugar, lo entiendo así, en este momento, en este contexto, necesitamos nosotros volver a afirmarnos en esta certeza de que Dios nos ama. Dios me ama, ¿sí? Ahí necesitamos pararnos en el amor de Dios, ¿sí? Y en esta necesidad de también abrazar a este Cristo vivo, aunque para algunos sea abrazar la cruz, ¿sí? Porque justamente ese es el modo también en como Dios nos amó, ¿no es cierto? Bueno, yo no entiendo esto, ¿no? Pero yo sé que Dios está hablando, ¿no es cierto? ¿Sí? Y no olvidar que también es esta respuesta que nosotros como comunidad, como familia, damos, ¿sí? Nosotros ahora somos el signo de credibilidad del amor de Dios, ¿sí? Si nosotros ahora aquí podemos transformar este signo de credibilidad, digamos, ¿sí? Porque no somos los únicos que estamos acá, ¿sí? Sí, estamos reunidos, venimos a compartir, ¿sí? Este amor de Dios, pero no estamos solo en este lugar, ¿sí?
Digo, también uno no tiene que, bueno, sí estamos nosotros, pero están también ofreciendo su lado laboral, vamos a decir, están disponiendo todo para que nosotros podamos estar calentitos en la pieza, con ruido, sin ruido, con el caloventor, la cocina, digamos. Eso también son personas a quienes Dios hoy nos pone y a quienes también tenemos que anunciar. ¿Sí? Y si ellos ven este espíritu y decían, claro, ¿qué son estos que cada tanto vienen acá, hacen un lío, gritan, bailan, cantan? ¿Y por qué no? ¿Sí? Y porque hoy puede ser esto que podemos experimentar todo, ¿sí? Esta fuerza del poder del amor de Dios. ¿Sí? Y ni les digo si salimos afuera, ¿no es cierto? Se trata de eso, vivirlo, de manera auténtica. No tenemos que poner una careta, nada, ni arrancar nada. Y simplemente dejarnos llevar por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Y así, bueno, vivir esto, este amor de Dios, esto es fundamental, que recibimos como gracia gratuita de Dios, como un don, ¿sí? Cuando hicimos el cursillo, pero que también es nuestra tarea, como decía el Papa San Juan Pablo II, ¿cierto? El don y la tarea. ¿Sí? La tarea justamente es esa, no olvidarnos que el anuncio, ¿sí? Es fundamental. ¿Sí? Necesitamos anunciar, que nadie se quede a tu lado sin saber que Dios lo ama. ¿Sí? Y no importa. Y mira, yo termino con esto. Yo lo digo y también cuesta, ¿no es cierto? Porque uno, sí, yo también tengo familia, están mis papás, están mis hermanos, ¿no es cierto? Y yo digo, ¿por qué, viste? No le encuentro la vuelta, pero yo sí siempre encuentro la vuelta. ¿Sí? Es eso, ¿no es cierto? O sea, yo una vez pensaba, hablando con mi hermano mayor, ¿no es cierto? Que bueno, tiene su vida, hace su vida, digamos, como decimos, crea a su manera, ¿sí? Cuando está mal le pide, reza a Dios, yo qué sé. Y yo digo, lo tengo que enganchar de alguna manera, y no le encontraba la forma, y digo, y un día, viste, esas cosas, gracias que te da Dios, dice, yo, bueno, no estaba en parroquia, ¿no es cierto? Y digo, pero si yo lo quiero, yo lo amo a mi hermano. A veces lo quiero matar, pero no importa. Yo lo amo a mi hermano. Y si lo amo, ¿por qué no le digo, no puedo decirle? ¿Sí? No puedo decirle que Dios lo ama, digamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces, bueno, esa fue mi oración. Y en un momento también eso, ¿no es cierto? Como Dios es Dios, digamos, ¿no es cierto? Y tuvo un momento muy difícil de aceptarse también, y ahí fue el momento, ¿no es cierto? Que simplemente yo digo, mira, yo se lo dije, porque una vez uno tiene que ser sincero, ¿no es cierto? Sincericidio. Mira, vos sos mi hermano, yo te quiero muchísimo, a veces te quiero reventar la cabeza con un palo, le digo, mira, pero sí, yo te quiero, digo, pero el que te quiere, el que más te ama es Dios. ¿Sí? Yo nunca te voy a poder, o sea, yo te amo, digamos, como mujer, pero nunca te voy a poder amar como te ama Dios. ¿Sí? Y ¿sabes qué? Él quedó así, me quedó mirando, ¿viste? O sea, me dije, acá me va a mandar a freír churros, van a hacer la loma a los quinotos, una patada, ¿viste? Bueno, me la jugué ahí y digo, sí, yo no, mira, sí, porque era la verdad, ¿viste? O sea, era así. Y bueno, quedamos así, en silencio. Yo me fui para la parroquia, él se fue para trabajar, creo, en su momento, y me mandó un mensajito después que quería, si iba a ir para la casa de mis viejos, digamos. Si iba para los viejos, pasame a buscar, ¿sí? Y te remí barato. ¿Sí? Y yo dije, bueno, típica de él. Yo pensé por dentro mío, típica de él, te aprovecha todo esto, no pierde las tajadas ni juntas ni. Bueno, la cosa es que él quería que le pasara a buscar,
pero quería hablar conmigo, digamos, ¿cierto? No, obviamente no me dijo que quiero confesarme ni nada, digamos, pero fue la primera vez que ella tiene, yo tengo más de 50 años, digamos, él también, fue la primera vez en la vida que pudimos hablar, tuvimos un lenguaje común, que fue el del amor, a nuestra manera, ¿no es cierto? Y así que yo, la verdad que celebré mucho eso, porque yo me di cuenta, claro, que muchas veces es eso, ¿no es cierto? Querés a tu hijo, querés a tu hija, y dale a Dios, que es lo mejor. ¿Sí? Aunque a veces uno tenga que hacer esa experiencia de morir, ¿no es cierto? De morir a su propia dureza. Pero bueno, preguntitas, o sea, ¿cómo puedo yo hoy vivir esto fundamental cristiano en mi vida hoy? ¿Sí? Pero en una pregunta anexa, digamos, ¿y cómo poder, así como en comunidad eclesialmente, cómo poder transmitirlo, digamos, a estas nuevas generaciones? Porque, digo, ¿cómo le hablamos del amor de Dios a nuestros niños? A nuestros jóvenes, a los adolescentes, a los jóvenes. ¿Cómo ayudamos a los nuevos esposos a hablar del amor de Dios? ¿Sí? Porque hoy al cursillo, ¿sí? Digo, bueno, los niños no van, digamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero es esto, ¿no es cierto? El desafío es, y bueno, y ahí sí tenemos que respirar, digamos, para poder volver a gritar de manera renovada el anuncio del amor de Dios, bueno. Pero es por amor al otro, ¿no es cierto? Es eso, ¿cómo ayudamos también a nuestros hermanos a experimentar este amor y a vivirlo? ¿Sí? En situaciones en las que Dios nos pueda presentar adelante, digamos, ¿no es cierto? En lo concreto de la vida del movimiento. Y no solo hay cómo acompañarlo, porque nos tenemos que hacer cargo, ¿Sí? ¿Y cómo acompañamos a ese proceso, digamos, ¿no es cierto? Y ahí, bueno, servirnos, y bueno, hoy para anunciar el amor de Dios, bueno, sí, el encuentro personal, el cara a cara, el tú a tú, es fundamental, digamos. Bueno, me puedo servir de alguna otra herramienta, digamos, pero no perderlo de lo fundamental, digamos, que es el encuentro personal. Propiciar eso, sí, los medios ayudan muchísimo, los grupos, ahora todos tenemos más grupos de WhatsApp que contactan el teléfono, digamos, ¿sí? Pero bueno, es una ayuda, pero es eso, ¿no es cierto? O sea, y ahí, bueno, si así Dios ha querido también llamarnos en el hoy de nuestra vida, a mantenernos fieles a esto que Él mismo nos ha dado, bueno, aceptar también los desafíos propios del amor. ¿Sí? El amor nos salvó. ¿Sí? Cristo murió por amor. El amor nos salvó. Lo que va a salvar a mí, lo que va a salvar nos va a salvar a nosotros, lo que va a salvar al hermano, al que Dios nos ponga delante, va a ser el amor. Ahora ese amor necesita también, ¿sí?, renovarse, rejuvenecerse, revitalizarse, ¿sí?, actualizarse, tantas cosas, ¿no es cierto? Así que bueno, ¿cómo podemos vivir este amor de Dios de manera auténtica, ¿sí? En nosotros, y cómo también lo ponemos en clave evangelizadora, digamos, en clave de misión? ¿Sí? ¿Cómo podemos transmitirnos? Y bueno, y ahí que el Espíritu asista, ¿sí? Asista y ilumine, por sobre todas las cosas. Vamos a terminar entonces este momentito de compartir, como hacemos siempre, haciendo el cierre. ¿Sí? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Madre de la Divina Gracia, San Pablo Apóstol, Santo Cura Brochero, Mamantula, ruega por nosotros.